parlamentaria del PRD, la solidaridad que expresaron a los trabajadores telefonistas por a mí me parece desafortunado encuentro que tuvimos con quien estaba presidiendo el foro, el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, por expresarse en contra de la posición que nosotros ahí planteamos. Creíamos que el sentido de los foros era precisamente plantear nuestra opinión sobre la ley que se estaba presentando. No sabíamos que para participar había que venir a decir que estábamos a favor, a decir que estábamos de acuerdo con las propuestas que se presentaban en esta iniciativa. Creímos que era un foro abierto, plural, incluyente, pero pues como expresé mi desacuerdo con la iniciativa, con el propósito de reeditar en esta ley secundaria de telecomunicaciones la ley Televisa, que se rechazó por la Suprema Corte después de que inclusive había sido aprobada por el Congreso. Bueno, me parece que su molestia lo llevó inclusive a descalificar mi intervención, a criticar mi participación como dirigente sindical, a comentar que no había contestado las preguntas y que no había propuesto nada, cosa que me parece no era el sentido de la propuesta. Yo quiero dejar claro que sí contesté las preguntas, que sí hay propuestas, y le voy a hacer una pequeña síntesis al senador Lozano para que pues de esa manera pueda entender más claramente lo que le estoy presentando y de esa manera no se moleste. Si dije que en esta iniciativa están tratando a la empresa peor que como trató Hugo Chávez a Teléfonos allá en Venezuela, bueno, fue simplemente por hacer notar que los términos fueron más agresivos, pero bueno, quiero reiterar nuestro rechazo a esa iniciativa, agradecer la solidaridad a los senadores del PRD por esta pues desafortunada situación que se presentó en el Congreso y manifestar mi respeto y mi compromiso con el Senado, porque sé que va a trabajar por hacer de esta iniciativa una verdadera plataforma para el desarrollo del país. Y si no fuera así, pues ojalá se hagan las gestiones que desde el Congreso sea posible, como la punto de constitucionalidad o la controversia, lo que proceda, todo en la vía de la ley, por la vía legal, de manera pacífica. Y bueno, ese era el propósito de estar hoy aquí con ustedes para expresar nuestra opinión. Gracias, hermanos. Como ya se mencionó, la fracción del PRD es solidaria con las y los trabajadores del sindicato de telefonistas. En este caso, para esta empresa, como hemos sabido, bueno, se le marcan una serie de lineamientos que van a afectar a las y los trabajadores. Entonces, en este tema nosotros estamos solidarios con ellos. Pero también, por supuesto, el condenar, el señalar que no es un comportamiento digno del Senado el que por parte del presidente de la Comisión de Comunicaciones pues esté reconviniendo, se esté incluso agrediendo a quienes participan en los foros. Los foros no son de un senador, no son del presidente de una comisión. Todos los foros que se hacen en el Senado son del Senado de la República. Por lo tanto, nadie puede ser o pensar que es su foro. Y así como pedimos respeto cuando vienen los invitados, respeto al Senado, pues también tenemos que darles respeto. Hubo una actitud por parte del senador Javier Lozano, lamentable, ha motivado incluso un comunicado de nuestro coordinador, senador Miguel Barbosa, que hace un rato se leyó justamente en tribuna, reconviniendo esta actitud del senador, no solo con el sindicato de telefonistas, sino con todos aquellos invitados que mostraban diferencias
con la iniciativa de ley de telecomunicaciones que hemos recibido. Entonces, bueno, pues es nuestra solidaridad con Hernández Juárez, con el sindicato y con las y los trabajadores de teléfonos. Sí. En un momento más vamos a tener una conferencia de prensa como grupo parlamentario en relación a esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión y la ley del servicio público. Por parte del PRD queremos refrendar nuestra plena solidaridad con las y los trabajadores telefonistas en revisar a fondo la ley para que no haya artículos que puedan afectar una fuente tan importante de trabajo. Y en un momento nos vemos para los puntos en concreto de esta ley. Yo quiero preguntar algo. Aprovechando que está aquí, que está Francisco Hernández Juárez. Sí, le quiero preguntar, porque usted ese día en su intervención decía que Teléfonos de México ya le pidió revisar a la baja el contrato colectivo. ¿Nos puede dar un poquito sobre eso? Sí, en efecto, haciendo un estimado de lo que significa esta confiscación, es decir, apropiarse de los bienes de la empresa para ofrecerlos gratis, lo que significa la caída de ingresos por costos de interconexión, lo que significa la desaparición de larga distancia, lo que significa el control de los precios, tiene un impacto de alrededor del 15% de los ingresos de la empresa. Y bueno, la empresa, previendo ese posible escenario, pues está calculando cómo evitar ese costo económico, y pues una primera idea que le surge, ya la presenta de inmediato, es hacernos un pliego petitorio. Regularmente en una revisión de contrato, el que presenta el pliego petitorio es el sindicato, los trabajadores, para ver qué salario pueden lograr de aumento y qué beneficio pueden sacar en sus nuevas prestaciones. Ahora la empresa nos presentó un pliego petitorio pidiéndonos reducir varias de nuestras prestaciones, inclusive incluyendo la propia jubilación de entrada, sin saber todavía con exactitud cuál va a ser el impacto final. Como ya estamos en medio de nuestra negociación y el vencimiento es el 25 de abril, pues ya estamos en ese problema frente al efecto, todavía sin concluir, de la ley secundaria de telecomunicaciones. ¿Pero qué en concreto de jubilaciones? ¿Qué pretende? Que se aumente la edad de jubilación de 60 a 65 años, que se aumente la edad de retiro, es decir, que se ponga inclusive por encima de la ley del Seguro Social las condiciones de jubilación, con lo que dejaría de ser ya una prestación, pues que el contrato colectivo supuestamente mejoraría. ¿Y no está hablando de recorte de personal o algo así? No por el momento, pero si la empresa va a querer dejar de estar en falta, una medida posible que ya me imagino que está considerando es dejar la telefonía rural y la telefonía pública fuera de su responsabilidad, con lo que automáticamente entraría en el porcentaje de menos del 50% y ya no estaría sujeta a más sanciones como las que ahorita nos están planteando. Le pregunta a Berta Becerra del Sol de México. Señor Hernández Juárez, ¿nos podría cuantificar este 15% de los costos por una parte? Por la otra, ¿cuándo van a presentarle ese resumen al senador? Yo calculo que entre mañana más tardar, quiero enviar al Senado un resumen de las propuestas que presentamos en el documento que leí en la Cámara de Senadores. Se lo voy a mandar subrayado con marcador para que lea que sí hay propuestas, y a mandarle del diccionario qué dice confiscación y lo que tiene que ver con los subsidios, porque me preguntan que qué pienso en relación a los subsidios. La verdad es difícil porque no se habló específicamente, pero se refieren a un estudio de la OECD donde dicen que las tarifas telefónicas son las más altas del mundo frente a los salarios mexicanos. Pero es un estudio muy mañoso que hace la OECD en este caso,
porque si el parámetro son los salarios de los mexicanos son de los más bajos del mundo, así es que todos los servicios, la televisión, las tortillas, los servicios telefónicos, la electricidad, pues es lo más caro del mundo porque están frente a los salarios más bajos del mundo, pero como nada más señalan las tarifas telefónicas, pues todo el mundo dice, pero no dice que todo lo demás es también más caro frente a los salarios mexicanos. Entonces le quiero dar una explicación así, pues para que vea que no hubo mala fe, simplemente me pareció ocioso contestar los que ellos ya sabían que yo tenía que contestar. En cuanto al monto del 15% que usted nos habla. Bueno, déjenme decir que se calcula que puede ser en alrededor entre 7,000 y 11,000 millones de pesos, lo que significaría de caída de ingresos para Teléfonos de México. Anuales. Muchísimas gracias. Tardes, amigos y amigas de la prensa. Agradezco enormemente la presencia de todos los medios el día de hoy, pero de manera particular a los paisanos y paisanas que nos acompañan a la presentación de esta iniciativa que se inscribe en el contexto de la discusión de reforma política y de manera particular con la búsqueda de fortalecer el voto de nuestros connacionales, de nuestros paisanos y paisanas que viven en los Estados Unidos. Están aquí presentes y le daré la palabra a algunos de los compañeros que están aquí para que después de mi intervención nos puedan dar algunos comentarios. Representantes de confederaciones, de organizaciones y de clubes de distintas partes de la Unión Americana. Agradezco mucho a Fabián, compañero mío, representante precisamente de la Federación de Guerrerenses en Illinois, en Chicago. Y bueno, pues asimismo de paisanos, paisanas de Michoacán y de otras latitudes de Zacatecas y de otros lugares. Esta iniciativa que hoy presentamos busca fortalecer de manera particular la credencialización de los mexicanos en el extranjero. Como ustedes saben, ha sido una lucha desde hace muchos años el buscar que el voto de nuestros connacionales pueda ser efectivo, el voto de que quienes viven y radican allá en la Unión Americana pueda ejercerse con toda claridad, con toda libertad. Desafortunadamente no se ha logrado tener una política pública clara, contundente, para garantizar que la credencialización de nuestros connacionales sea contundente y sea efectiva. De tal manera que la iniciativa que estamos presentando el día de hoy es parte de un compromiso que recientemente me tocó asumir en gira de trabajo que hicimos en Chicago, Illinois. Allá tan solo de guerrerenses en Chicago radican más de 350,000 paisanos y paisanas de un servidor, de tal manera que lo que estamos planteando es que se ejerza un mecanismo legal de colaboración de la Secretaría de Relaciones y del Instituto, ahora Instituto Nacional Electoral, para instalar en los consulados que tienen mayor concentración de mexicanos módulos que sean permanentes para la tramitación y entrega de la credencial para votar. La credencial se elaborará aquí en México, de la misma forma en la que se lleva a cabo la credencialización por parte del Registro Nacional de Electores, pero bueno, y además de que sería con los estándares tradicionales, los estándares normales que tiene cualquier ciudadano o ciudadana, pues que estos módulos lo que permitan sea de manera permanente tener la colaboración de Relaciones Exteriores con el INE y que esto garantice que las credenciales de electores lleguen. Uno de los principales problemas que nos han venido diciendo nuestros paisanos y paisanas es pues que resulta muy difícil el estar viniendo a la Ciudad de México o estados de origen para poder tener la credencial. Hay que destacarlo, muchos vienen de manera particular, única y exclusivamente para tener la credencial, pero si nosotros facilitamos que el Instituto Nacional Electoral instale estos módulos, sin duda alguna, pues muchos millones de paisanos y paisanas que viven allá tendrán acceso a este importante documento, que es un documento de representación oficial. Solamente darles algunos datos. El 65% de los 18 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, son mexicanos. Hoy por hoy,
el 65% de estos 18 millones son paisanos y paisanas. El 43% de los migrantes mexicanos que residen actualmente en Estados Unidos ingresaron entre el 96 y el 2007, de tal manera que lo que estamos haciendo es presentando esta iniciativa, pero también construyendo un puente que le dé seguimiento desde el Senado de la República a la reforma migratoria que actualmente se está discutiendo en los Estados Unidos. Otros de los temas, y procedo a darle la palabra a mis compañeros que me acompañan, otro de los temas es el padrón electoral y la lista nominal de mexicanos en el exterior, que deberá de ser permanente. ¿Por qué? Porque la lista se instala cada vez que viene la elección. ¿Qué queremos y qué nos han planteado ellos? Que sea permanente, es decir, que no se vuelva a hacer un ejercicio continuo y constante. A nosotros nos parece bastante pertinente, porque obviamente no tenemos por qué realizar un esfuerzo continuo, sino tenemos que garantizar pues que esa inscripción que hacen los paisanos y paisanas nos permita tener una identificación mucho más puntual y en ese sentido un puente continuo de trabajo. No se trata solamente de pensar en la elección, y esta es una reflexión personal, se trata de construir un puente desde México con los paisanos que viven allá, que nos permita pensar en nexos de trabajo mucho más allá del proceso electoral. No podemos permitir, y es una convicción que yo tengo como legislador, como senador de un estado que tiene una fuerte migración, que nuestros mexicanos se sientan desatendidos por el gobierno mexicano. Si ya se fueron porque tomaron una decisión, porque nuestro país no les dio las oportunidades económicas que estábamos obligados a darles aquí, estamos obligados, los legisladores, el Poder Ejecutivo, los gobiernos estatales y cada una de las instancias, a mantener un puente de diálogo continuo, de construcción, que nos permita también ver cuáles son las necesidades que ellos tienen allá. Yo estoy convencido de que es muy limitada la visión que hemos tenido solamente pensando en un programa como el 3x1, en el cual más bien vamos a buscarlos a ellos para que con el esfuerzo económico ellos atiendan sus comunidades. Eso es positivo sin duda, pero me parece que es muy limitado, y especialmente hoy que se discute la reforma migratoria en los Estados Unidos, estamos obligados aquí desde México a ver con qué puentes podemos construir una relación que sea dinámica, que sea fluida y que atienda también las necesidades de aquellos mexicanos que hoy viven en el extranjero. Las modalidades de votación que están incorporadas en nuestra iniciativa, buscamos que se amplíen. Creemos que el tema de que el voto sea a través de la vía postal todavía es muy limitado. Queremos que se explore, y lo estamos planteando en nuestra iniciativa, el voto a través de urna electrónica que pueda ser instalada allá en los Estados Unidos, de tal manera pues que no haya ningún impedimento para que ese voto se pueda realizar y ampliar la frontera de mecanismos con las nuevas tecnologías que se tienen. Estamos planteando la regulación de campañas políticas en el extranjero para garantizar pues una apertura amplia de quienes aquí, sea por parte de los partidos políticos o en la nueva modalidad de candidaturas independientes que está incorporada en la reforma política, pues que esté claramente regulada la forma en la cual pueden participar, difundir e informar sobre el tema de las plataformas políticas que se estén promoviendo. Y por último, el tema de los derechos políticos. Estamos incorporando la figura para que senadores, para que diputados, diputadas, senadoras puedan ser de nuestros hermanos y hermanas que están viviendo en el extranjero, ser considerados en las listas nominales, en las listas plurinominales por parte de los partidos políticos. Creemos que esta iniciativa, sobre todo por lo que hemos venido avanzando y construyendo con los paisanos y paisanas, se mete de lleno al debate que se está sosteniendo aquí en el Senado de la República, en el contexto de la reforma política, donde nuestros connacionales tienen que tener voz, tienen que tener prioridad y tienen que tener aprobados derechos de esta naturaleza para que el puente de trabajo continuo y constante que los mexicanos que vivimos en esta parte del territorio, en esta parte de la República, podamos mantener un diálogo continuo, un diálogo permanente con los paisanos y paisanas que hoy viven en el extranjero. Quisiera agradecer la presencia y si pueden presentarse los compañeros y compañeras, tomar la voz y profundizar en lo que yo he dicho. Muchas gracias. ¿Quién toma la palabra? Hermano. ¿Va bien? Le voy a dar la palabra a mi paisano Fabián, el senador José Luis Preciado. A ver, ¿cómo vamos a estar? Senador José Luis Preciado, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional. Perdón, Fabián, ya me adelanté.
Yo en primer lugar decirles que estoy muy contento de estar esta tarde aquí acompañado de los compañeros migrantes que están promoviendo el voto de los mexicanos en el extranjero. Y me da gusto por dos razones. La primera, porque al igual que ellos, pues a mí me tocó cruzar la frontera 2 veces. Una a los 7 años y otra a los 20 años. En la cajuela de un carro pasamos por Nogales, Sonora, Nogales, Tucson, Tucson, Phoenix, y acabamos allá en Winnemucca, en Nevada. Y cuando uno está allá, pues realmente, y hay que decirlo con todas sus letras, va uno perdiendo los nexos con el país. Salvo el dinero que manda uno ahí cada quincena o cada semana o cada mes a la familia, y las cartas que de vez en cuando uno recibe allá, pues realmente uno no sabe ya qué está sucediendo en México, más allá de lo que te presente Univisión o Telemundo, ¿no? Entonces realmente creo que sí hay una necesidad de facilitar esta convivencia y esta participación de los casi 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que pueden participar en las elecciones federales para elegir al presidente de la República. Por supuesto, todos los esfuerzos que se han hecho, pues son esfuerzos que uno como mojado allá, o wetback como le dicen, pues realmente uno se ríe cuando está allá. Te dicen que hay que ir al consulado. De entrada nadie va al federal consulado porque uno le da miedo cuando estás de ilegal allá. Lo primero que piensas es que va a estar la migra allá afuera, esperándote, y que a la hora de la hora, pues lo que va a hacer es deportarte en lugar de tramitar cualquier documento por allá. Te dicen que hay que ir a votar al consulado. Eso es absolutamente absurdo. Ningún mexicano va al consulado a votar nunca. Los porcentajes de votación no llegan a 40,000 o a 50,000 personas. Con ese análisis que se hizo, y de quienes de alguna manera tenemos una experiencia de estar de aquel lado, las propuestas que se han hecho y las que hicimos nosotros tienen que ver con tratar de evitar la interacción con las autoridades de aquel lado. Por ejemplo, nosotros no avalamos la urna electrónica, nosotros queremos voto digital, que es una variante, es decir, que una persona desde una computadora pueda emitir su voto para la elección presidencial. ¿Por qué tenemos que obligar al trabajador del campo, al trabajador de la fábrica, a ir al consulado a hacer fila? Pues por supuesto que nadie debiera hacer fila ahí, porque obviamente lo que va a pasar ahí es la migra y te va a levantar y te va a dejar, pero para que votes en Tijuana o en Nogales o en Piedras Negras o en algún otro lugar. Entonces nosotros vamos a apostarle al voto digital, que así como hoy puedes dar tu declaración en Hacienda con tu firma electrónica, que se pueda generar una firma electrónica del mexicano en el extranjero y que sepas que esa persona que está emitiendo su voto es realmente quien dice ser, y creo que eso sí es posible. Es uno de los puntos que hemos estado peleando y hemos estado luchando porque sea voto digital, independientemente, sin descartar el voto electrónico adicional y el voto por correo, que también pudiera ser una opción. Es decir, hay que ampliar la gama de posibilidades para que el mexicano que vive allá tenga la certeza que su participación realmente va a contar y se va a contar. En segundo lugar, creo que la credencialización sí es un paso muy importante, y bueno, ahí sí el mecanismo es hacerlo a través de los consulados mientras no se encuentre una forma más adecuada. Yo creo que sí es importante que lo impulsemos en esta reforma. Hay las condiciones con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido del Trabajo, con el propio Partido Revolucionario Institucional, para ver la posibilidad de que en esta reforma, que debe salir antes del día 30, podamos de una vez por todas concretar este reclamo de los compañeros y de los amigos y familiares que tenemos en Estados Unidos, para que puedan participar en lo que es la política nacional, y que desde la visión que ellos tienen más objetiva, más imparcial de lo que sucede en México, puedan opinar quiénes quieren que gobierne este país. Por supuesto, me sumo a la propuesta que ha hecho el PRD, en el caso de que haya por lo menos 1 o 2 legisladores en la lista de representación que vivan en el extranjero, que sean migrantes, como lo hay hoy en día en el estado de Zacatecas, en el que las listas plurinominales obliga a los partidos a
que la persona que ocupe la primera o la segunda fórmula sea un migrante en Estados Unidos. Entonces creo que esto va a funcionar. Pero también estamos peleando en la reforma que propusimos, es que no se pierdan los derechos políticos de quienes viven allá. Y pongo el caso, ¿no? Hace algunos años a mí me tocó participar en la campaña de Andrés Bermúdez, mejor conocido como el Rey del Tomate, ahí en Zacatecas, el candidato a Jerez. Ganó la elección y la impugnación fue que no había acreditado la residencia de 3 años. Pues ¿cómo va a acreditar la residencia? Pues si tenía que trabajar de ilegal del otro lado. Entonces yo creo que ese tipo de factores no deben de afectar. Si un ciudadano sale de su estado, de su municipio, para ir a trabajar a Estados Unidos, aunque sea de manera ilegal, pues pueda regresar y que no se le exija la cantidad de años que debe estar residiendo ahí para poder participar como candidato, porque entonces le damos el doble castigo. O sea, lo expulsamos por no generar empleos en el país y cuando regresa, pues no lo dejamos que participe políticamente en ningún cargo porque no cumple con la residencia a la que tuvo que renunciar por obviamente no contar con empleo. Entonces, lo que estamos exigiendo, pues, es que haya derechos plenos de todos los migrantes que viven en nuestro país o que viven en el extranjero. Esa es la batalla que vamos a dar. Cuenten con nosotros. Gracias por estar aquí en el Senado y sin duda alguna vamos a hacer una gran alianza aquí con los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y con todos aquellos que quieran que los mexicanos tengamos derechos plenos en cualquier parte del mundo en que estemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al coordinador del Partido de Acción Nacional de la bancada aquí en el Senado. Yo quisiera darle la palabra a Brenda Valdés, primero de Iniciativa Ciudadana, después tomará la palabra José Luis Gutiérrez, presidente de Red Mexicana. Él es michoacano y además de todo, pues conocedor de una realidad que se vive en aquella entidad, un estado fuertemente migrante. Fabián Morales, que presentaba ya por parte del estado de Guerrero, y por último, Carlos Arango, de Casa Aztlán. Tiene la palabra Brenda Valdés, de Iniciativa Ciudadana. ¿Me la anotas? Nos faltó alguien más, ahorita le damos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Brenda Valdés, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Creo que, compañeros y compañeras, lo que tenemos que reafirmar aquí es que desde la sociedad civil mexicana hemos trabajado codo a codo con nuestros compatriotas y nuestros connacionales en el exterior por el reconocimiento de sus derechos y sobre todo por empoderar a la ciudadanía binacional. Hemos fortalecido estas alianzas transnacionales desde varias redes de organizaciones, desde el Colectivo para las Migraciones para las Américas, desde el Grupo de Trabajo para la Política Migratoria. Y creo que es inadmisible que los mexicanos en el exterior sean tratados como ciudadanos de segunda. Aquí todos tenemos derechos y todos somos ciudadanos al igual, por radicar en este territorio o fuera del territorio nacional. Así que los exhortamos a sumarse a la iniciativa plural que se está presentando y bueno, darle salida a las modificaciones al título quinto del COFIPE y a revisar la Ley General de Procedimientos Electorales en los 5 puntos que ya enunció el senador Peter. Así que no los voy a repetir, solo reiterar que vamos a trabajar desde la sociedad civil mexicana con nuestros mexicanos en el exterior para que este tema no salga de la agenda. Gracias. Gracias. José Luis, tiene la palabra. Senador, muchísimas gracias. Agradecer antes que nada a todos los legisladores progresistas que han presentado diferentes iniciativas. El día de hoy venimos los mexicanos radicados en Estados Unidos únicamente a pedir igualdad de derechos. No queremos privilegios, sí queremos igualdad de derechos. Por eso estamos aquí para decir, tenemos derecho a la credencial del elector en Estados Unidos, tenemos derecho también a tener alternativas ágiles, modernas, como es el voto electrónico, tenemos derecho a que haya una lista permanente de electores en Estados Unidos, tenemos derecho a votar y ser votados, y tenemos derecho a hacer una edición